¿cómo estás, mi querido amigo y hermano? Te saluda Alexander Hércules. Esto es Good News by Alexander Hércules desde Chicago, Illinois. Te mandamos un saludo y te damos gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un salmista invitado, un gran amigo desde hace muchos años. Él nos vio desde muy pequeños comenzar en los caminos del Señor por mis padres y hoy tengo el honor y el placer de presentártelo, el salmista. ¿Qué tal estás, Juan José Escobar? Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano Alexander, por hacerme la invitación a participar de este ministerio tan importante que tú tienes. Y creo que Dios te está usando mucho en muchos países de nuestro planeta, ¿verdad? Quisiera decirte que me siento privilegiado de verdad de participar de esta plática que vamos a tener, de esta conversación entre amigos, pero sin duda tiene siempre un fin, ¿verdad? Compartir el Evangelio de Jesucristo de las diferentes maneras que se pueda hacer, ¿verdad? Amén, amén, amén. Y como tú dices, esta plática, al final de todo, dice la palabra del Señor que a tiempo, afuera de tiempo, nosotros deberíamos de estar predicando la palabra del Señor. Y qué mejor compartiendo una taza de café contigo, nosotros aquí en Chicago, tú allá en El Salvador, Ciudad Arce, nuestro bello Ciudad Arce, y pues hablar un poquito de la palabra del Señor. Excelente, sí, es saludable, ¿verdad? Amén, amén, amén. ¿Y para qué te parece si rompemos un poquito el hielo? Así nos relajamos un poquito y te hacemos unas preguntas que nosotros hemos preparado para ti el día de hoy. Está bien, hermano. Hágalas y yo con todo gusto le respondo, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Pues, Juan José, cuéntanos algo. Si el Señor te permitiera regresar 29 años al pasado, ¿en qué tiempo, en qué fecha te gustaría regresar y por qué? Al pasado. 29 años al pasado, ¿en qué fecha y por qué te gustaría regresar a ese tiempo? Bueno, fíjate que me gustaría regresar allá por el año 82, si no me equivoco, que era cuando yo comencé mi secundaria, puedo decir así, los grados que aquí en El Salvador se dice que son quinto, sexto, por ahí así, ¿Sí? porque eran años donde yo comencé a conocer del Señor, yo tenía ya la semilla sembrada en mi corazón y todavía yo tenía bastante temor de no hacer las cosas que yo sabía que desagradaban a Dios, a pesar de mi edad, que eran como aproximadamente unos 12 años. Pero con Ok. el transcurrir del tiempo, me fui alejando, y por eso yo quisiera regresar a ese tiempo, ¿verdad? Para que ese tiempo que perdí, poder recuperarlo y haberlo dado para el Señor, ¿verdad? Wow, 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 qué interesante la respuesta. Me encantó bastante. Muy bien, buenísimo. Ahora la otra pregunta, ¿qué te pareciera si nos cuentas cuál es tu comida preferida no salvadoreña? Tu comida preferida que no es salvadoreña. Pues fíjate que me gustan mucho las hamburguesas, que no es salvadoreña, y sí Está me bien. gustan mucho. Te diré que cada vez que andamos con mi familia haciendo alguna celebración, yo soy el que digo, vamos a comer, no, hamburguesas no, y no, pero yo soy el que digo siempre, hamburguesas. Ah, las hamburguesas te gustan. Oh, buenísimo. Ajá. Las hamburguesas son un platillo demasiado espectacular porque dependiendo de los estados, dependiendo de los lugares y los países, las preparan de diferente manera. Hay hamburguesas de pollo, Le hamburguesas de dan un res, toque. ajá, ya sea con lechuga, sin lechuga, con o sin frijoles, con guacamole, ¿no? Muy Ajá. bien, buenísimo, buenísimo. Las hamburguesas, muy bien. Ahora, la pregunta número 3 y la última para romper el hielo, porque te tenemos Exacto. muchas más. Sí, sí, correcto. Si estuvieras delante de la presencia de Dios ahorita, ¿qué le preguntarías o qué le dijeras? Bueno, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Una pregunta así que te ha tenido en suspenso durante mucho tiempo y le dijera, Señor, fíjate que te tengo que decir mucho y gracias por tenerme aquí, pero te tengo esta pregunta, sácame de dudas. ¿Cuál fuera? Le preguntaría, ¿qué fue lo que vistes en mí para hacer todo lo que hiciste por mí? ¿Qué fue lo que viste en mí para hacer todo lo que viste en mí? Lo que hiciste por Lo mí, que hiciste que el por mí. Señor hizo por mí. ¿Qué fue lo que Él Wow. vio en mí para poder hacer todo lo que Él ha hecho en mi vida? Me gustó bastante, me recordaste a Marcos Vidal.
Me recordaste mucho a Marcos Vidal. Ese es uno de mis artistas. Ajá. Y no me está pagando por el anuncio, pero es uno de mis artistas Sí, tiene una preferidos. línea en una canción que tiene que ver algo así. Sí, ¿Quién soy exacto. yo para que tú me hayas amado, verdad? Ajá. Claro que sí, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Él es nuestro salmista Juan José Escobar y hoy pues queremos conocerte, Juan José. Nosotros te contamos, estamos en más, ya gracias a Dios, ya estamos en más de 25 países a Oh, qué nivel bueno. de planeta, como tú nos dices, y donde nos están escuchando, nos están siguiendo y nos están bendiciendo con sus oraciones, porque eso es lo principal, bendecirnos con sus oraciones y nosotros a ellos. Y hoy te queremos conocer de qué parte de El Salvador eres, dónde vives ahorita y cuántos años tienes, casado, soltero. Cuéntanos un poquito. Yo ya lo sé, pero los demás no saben, así es que te Ok. queremos escuchar. Bueno, yo nací aquí en la zona central del país, ¿verdad? En el Departamento de la Libertad, específicamente en Ciudad Arce, ¿verdad? Eh, Nací y casi toda mi vida la he pasado acá en esta ciudad que tanto amo y me gusta esta ciudad. Solamente que por un periodo de aproximadamente 5 años, allá por el año 77 al 81, si no mal recuerdo, nos fuimos a vivir con mi hermano a San Miguel, donde los abuelos maternos, gracias a Dios, toda nuestra vida recibimos un buen trato de tíos, de abuelos. O sea, no tenemos una queja, un mal recuerdo de ninguno de esos familiares. Siempre fuimos tratados con amor, con cariño, ¿verdad? Aunque quizás no tuvimos todo lo que quisiéramos haber tenido, pero lo más importante lo tuvimos, que era el amor de ellos, la protección Amén. y los alimentos, ¿verdad? Y otra cosa importante que siempre fue que tuvimos la orientación cristiana a través de una abuela, que fue como nuestra guía, ¿verdad? La que nos Amén. indujo el Evangelio. Este, Quisiera decir también que soy casado, ya llevo con mi esposa 26 años de casados. Eh, si te fijaste, dudé un poco en la fecha, ¿verdad? Porque soy alguien que soy malo con las fechas, pero Uy, te pusimos en estoy aprietos. tratando de forzarme para recordar siempre la fecha y ser más detallista, pero tengo ese problema que me cuesta recordar a veces las fechas, pero sí sé que llevamos ya 26 años de casado, gracias a Dios. Hemos pasado situaciones muy difíciles, pero también hemos visto la mano de Dios poderosa que ha sacado adelante nuestro matrimonio y ha provisto para las necesidades que siempre existen en los hogares. Amén. Tenemos 2 hijos, Carolina, que ya tiene 27 años, y Adrián, que tiene 19 años. Wow. Ahí está la familia, estamos siempre perseverando. A veces nuestros hijos por un momento como que se quedan un poquito, pero hay que irlos empujando, ¿verdad? Y no se trata de regañarlos, no se trata de amenazarlos, sino que de orar y decirle al Señor que Él trate con ellos, que Amén. Él los guíe, que Él los ilumine, o sea, porque hay familias cristianas que toman aquello de amenazar, de regañar y regañar, y con eso lo que logran muchas veces, en lugar de acercarlos a Dios, es alejarlos. Amén, amén. Y algo que tú decías, y es lo que nuestra oración, pues, es que nos traiga con lazos y con cuerdas de amor, ¿verdad? Como decía Exacto. por ahí un cantante muy, Sí, muy Julio famoso, Melgar. que ya no está con nosotros, Uh -huh. decía, sí, con cuerdas de amor que nos traiga, porque eso es misericordia de parte del Señor para nuestras familias, para nuestros hijos, y en esta ocasión por lo que tú dices, ¿verdad? Así como te trajeron a ti con cuerdas de amor. Ahora, Juan Claro. José, no sé si te recuerdas, hace muchos años que nos conocimos. Sí. Yo tuve el honor ahí de conocerte cuando ustedes pues estaban con toda la juventud ahí en la iglesia. Yo era pues un patojito, un cipotillo, un chamaquito, como quiera que Un ustedes lo bicho, como puedan, le dicen como aquí. ustedes lo quieran escuchar, un bicho, un cipote, un chamaco, un patojo. En los países que nos están escuchando, pues lo dicen de diferente manera. Era un niño en el cual pues comenzábamos a asistir a la iglesia y conforme íbamos, estuvimos muchas veces juntos platicando. También ustedes fueron un gran ejemplo para mí, tanto tu hermano como tú y tu esposa, y la esposa de tu hermano. Tengo un muy buen recuerdo de ustedes y algo que recuerdo mucho de ustedes es que tuvieras uno en aquel entonces, una de las voces de Maranata, ¿cierto? Así es, sí. Sí, en Eh, ese tiempo yo era el director, digamos, de alabanza
Maranata. Tú eras el director de alabanza y yo no sé, yo no me recuerdo bien si cuánto tiempo estuviste tú en Exploradores del Rey o solo tu hermano, pero en las andadas que yo andaba de Exploradores del Rey, que fuera que adentro, pues que me toca y que quería meterme al grupo Maranata, fue poco tiempo, fue un poquito tiempo que estuve ahí, no me recuerdo si fueron un año, 8 meses, pero fue un corto tiempo en Quizás el como un cual, año, tal yo, vez como que un tú año, estuviste. ¿verdad? Que Sí. fue una bendición. En aquel entonces nuestro hermano Clavel, nuestro hermano Melvin, muchos más. Pero Néstor ahí fue donde Martínez, Néstor Martínez era él era el líder, era el yo guía. le llamo el ejecutor del grupo. Cabal. Néstor Martínez, sí, sí, sí. Mira, ¿te recuerdas tú que en algún momento nosotros veníamos y agarrábamos campañas y nos íbamos para allá, para San Andrés, para Santa Sí, Lucía, y sí, agarrábamos sí. campañas y aquellas campañas eran aquello que empezaba a las 6 de la tarde, terminaba a las 10 y uno quería estar ahí cantando, conviviendo en coinonía con los hermanos de allá de Santa Lucía, de San Andrés. ¿Y cómo se extrañan esos tiempos? Sí, recuerdo de esos tiempos bien, bien bonitos porque se nos daba la oportunidad como grupo de la iglesia, ya que en ese momento creo que todavía Emanuel no estaba. No, Posteriormente todavía no surgió el estaba. otro ministerio, ¿verdad? Que es Sí. Emanuel, pero se nos brindaba esa oportunidad de ir a lugares, quizás no lugares así como estadios, pero eran lugares así donde nosotros con todo amor y toda disponibilidad llegábamos, cantábamos y nos sentíamos muy, muy felices, ¿verdad? De estar sirviéndole al Señor, ¿Te ¿verdad? recuerdas en aquella ceiba de San Andrés? Sí, Cuántas personas no aceptaban al Señor y sirviendo y las hermanas echando pupusas. Yo tengo muy buenos recuerdos de esos momentos porque eran aquellos sí, momentos que cuando predicabas venían 10, 15, 20 personas aceptando al Señor Jesucristo y para nosotros como grupo pues era una bendición que estas claro, personas aceptando al Señor y nosotros ahora acá en Estados Unidos obviamente hay muchos eventos y mucho donde trabajar, hay mucho espacio, dice su palabra sí, que la mies es mucha y los obreros pocos. Yo son tengo otra pocos. versión, la versión Alexander Hércules es la mies es mucha y los obreros locos, nos hacemos locos porque no queremos salir. Esa es versión Alexander Hércules, Nos pero hacemos los de los panes, nos hacemos la así de es el los dicho panes. salvadoreño. Mi amado hermano, el tiempo está pasando y tú de pronto, bueno, a mí me toca arribar a otro país y tú te quedas ahí, pero yo me recuerdo que cuando yo salí de El Salvador, ya había un grupo de Manuel también, creo yo, y también fuiste parte. Sí, Yo ahí ya me despegué, pero tú fuiste parte del grupo de Manuel. sí, O eres, fíjate no lo que sé. cuando, digamos, cuando Carlos, un año antes de que el hermano Carlos Clavel, el tecladista, ¿verdad? Que él me Ujú. ayudó mucho con la base de la mayoría de cantos que yo escribí en ese momento, eh, yo decidí retirarme del grupo y estar con Emanuel por dos razones, ¿verdad? Una era que Emanuel se había quedado ya sin cantante, sin ministro, porque el hermano que estaba emigró para Estados Unidos también. Ok. Y la otra era que había una diferencia en cuanto a algunas metas y ideas, y entonces eso también, pero no, en ningún momento hubo un roce, sino que todo fue así, ¿verdad? Yo me retiro por esto y estoy aquí. Y ahora estoy de nuevo en ese grupo, en Maranata. Oh, wow, Después ya buenísimo. 3 años de estar en Maranata. Qué bendición, qué bendición. Sí, solo para hacer un poquito de memoria, tú vienes y de pronto también en ese impasse del grupo Maranata, el grupo Emanuel, viene el Señor y te comienza a llamar a un ministerio un poco más formal, porque ahí pues tocábamos en iglesia, cantábamos en iglesia, pero de pronto tú también comienzas a buscar un ministerio, bueno, no a buscar, el Señor te está llamando a un ministerio en el cual pues tú ya comenzabas a escribir tus propias canciones. Yo me recuerdo de una que es una de mis preferidas, que ya te la pedí Sí. atrás de cámaras, pero Sí. comienzas a pensar en grabar. ¿Y cómo se te da esto? Es súper fácil, ¿no? El grabar es algo, no, es bien sencillo, todo te llega hacia la mesa y grabas o hay un proceso. Y antes de que nos cuentes, ¿qué te parece si nos regalas una canción de las cuales el Señor te ha dado, que es una de las que a mí me encanta? ¿Qué te parece si nos dices cómo se llama y la vamos a escuchar? Escucharíamos primero una canción que se llama Tu Palabra. Es Tu una palabra. alabanza que habla de eso, de la palabra de Dios. Es una palabra muy bonita, una alabanza muy bonita. Y
luego, pues, al final quizás escuchemos otra, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Pues, ¿qué les parece, mis queridos amigos y hermanos que están al otro de la pantalla, si comenzamos a escuchar esta música que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano y nos lo trae ahora a nosotros para que la conozcamos y podamos estar en su presencia meditando? Amén. Con ustedes, su palabra, ¿verdad? Tu palabra. Tu palabra. Claro que sí. Oh Señor, amamos tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es viva, es la que me guía, es la que ilumina todo mi caminar. Tu palabra es verdad, ella me dio libertad, es la que me limpia todo mi caminar. Por eso la guardaré, la cantaré, por eso la viviré todos los días, por eso la guardaré, la cantaré, la viviré todos los días. Tu palabra es viva, es la que me guía, es la que ilumina todo mi caminar. Tu palabra es verdad, ella me dio libertad, es la que me limpia todo mi caminar. Por eso la guardaré, la cantaré, por eso la viviré todos los días, por eso la guardaré, la cantaré, la viviré todos los días. Sí, Señor. Arma de poder, mi arma de verdad, con ella ganaré la guerra espiritual, porque es mi arma de poder, mi arma de verdad, con ella ganaré la guerra espiritual, porque es mi arma de poder, mi arma de verdad, con ella ganaré la guerra espiritual, porque es mi arma de poder, mi arma de verdad, con ella ganaré la guerra espiritual. Sí, Señor, amamos tu palabra, nos deleitamos en tus estatutos, Jesús. Amén, tu palabra. Entonces, cuéntanos, nuestro hermano Juan José, ¿por qué tu palabra? ¿Cómo fue que nace esta canción en tu corazón? ¿Cómo es que el Señor pone estas palabras en tu corazón? Pues fíjate que
a veces cuando nosotros escribimos, lo que Dios nos da el talento, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos pensando siempre primero una idea en qué quiero escribir, ¿verdad? Yo decía, yo no tengo ni un himno que hable de la palabra, y la palabra es tan importante, tan poderosa, y me puse a pensar en todos aquellos textos que la Biblia habla, ¿verdad? Que es la espada, que es la palabra profética por excelencia, y Amén. tantas, el Salmo 119, que es un salmo que habla precisamente de la palabra. Y entonces fue así como comencé a escribir algunas líneas, ¿verdad? Algunas líneas, y por ahí comencé ya a formar las estrofas, y luego pues decía yo, ¿qué le pongo de coro, verdad? Algo que haga que motive a la iglesia, que hay que cantar la palabra, que hay que vivir la palabra, que hay que guardar la palabra, como eso está en la Biblia, ¿verdad? Entonces yo quería que la alabanza fuera precisamente en esencia de lo que dice la palabra, no de mis ideas, ¿verdad? Entonces fue así como fui recopilando las ideas, y luego pues ya estuvo la alabanza ahí. Quizás en una semana quizás la terminé con las ideas, ¿verdad? Así Wow, wow, fue. wow. Uh-huh. Hay algo muy interesante y ojalá que me dé el tiempo para decirlo. Estuve Sí, estudiando un poquito. Yo no soy muy estudiador de esto. Si me equivoco, mil perdones, pero como es mi muñeca, lo voy a contar. Estuve estudiando lo que exacto. es la diferencia de secular cuando le llamamos algo cristiano. Entonces, estuve estudiando eso y me daba cuenta que lo secular, para resumir, es algo aquello que dura durante un momento, un siglo, una fecha específica. Eso es Así es. secular, secular así, el significado específico. Y algo, una alabanza que es para Dios, una alabanza cristiana evangélica, digamos así, o una alabanza que es motivado por algo inspirar de parte del Señor para tu corazón, es algo que se canta y se canta y se canta y se canta, y pasan los años y pasan los años, y tú la puedes volver a cantar y que la puedes volver a cantar. Entonces tenemos la oportunidad de escribir y cantar algo secular que dura solamente un momento, es algo de emoción, es algo almático y algo que realmente va a trascender los horizontes, va a trascender los años, va a trascender algo que el Señor, cuando su palabra dice que jamás, jamás pasará todo, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y esto que acabamos de cantar lo podemos cantar hoy, mañana, pasado, cuando sea, porque su palabra es la más importante aquí. Amén. Ajá, sí, decir algo, Ale, es que la alabanza, hablando de la alabanza, ¿verdad? No es algo que es como una moda, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Amén. Sino que es algo que tanto los himnos que fueron escritos hace 30, 40 años siguen teniendo esa unción que cuando fueron escritos, como los que fueron escritos el año pasado y como los que van a Amén. ser escritos el otro año. Es decir, que esa unción siempre está ahí, y eso es lo que tenemos que tener como cristianos, ¿verdad? No decir, esta alabanza no me gusta, ¡pum!, la tiro por esta tampoco, porque ya, no, la alabanza debe ser algo que no pasa de moda, ¿verdad? Siempre Amén. está ahí para nuestro Dios. Y que generalmente eso es lo que hemos hecho. Si te das cuenta, uno viene triste y comienza a cantar una canción de adoración, pero la más triste que te encuentres, ¿verdad? Hasta las campanas suenan tristes o algo así, ¿verdad? Se me fuiste, se me fuiste, se me fuiste. Sí, ¿te recuerdas aquellos coritos que cantaban alabaré, qué sé yo, cuando la trompeta suena en aquel día final? Esos coros hasta la fecha, si tú los cantas, pues es una bendición escucharlos. Es una bendición escucharlos, y para nosotros pues es un honor estar escuchando todos esas alabanzas o coros del antaño, ¿verdad? Vuelven a Sí, ser de mucha bendición para nosotros. Pero cuéntanos, mira, el tiempo se nos va volando y como que fuera un ratito, podemos pasar platicando aquí horas. Y nos exacto. gustaría traer a la mesa ese consejo que el Señor ha puesto en tu corazón para aquel que te esté escuchando y para aquellos que en algún momento también se han alejado, y sería bueno que reconciliaran, que regresaran con el Señor, o aquel corazón que está necesitado simplemente de escuchar un consejo de la palabra. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Pues fíjate que yo ya había escrito algunas ideas acá de algo que quiero compartir en esta tarde con los amigos y los hermanos que siguen este ministerio tuyo. Eh, pero viendo la plática que hemos tenido, estoy recordando también que podría hablar de otra cosa que el Señor está poniendo en mi corazón, y es acerca
un testimonio más que todo de mi vida, ¿verdad? Amén. Es decir, que cuando tú me conociste, aunque yo no lo expresaba, pero quizás si se fijaban mis hermanos, yo estuve enfermo por mucho tiempo de la famosa depresión. Estuve aproximadamente, tuve 3 periodos depresivos, uno de aproximadamente 2 años, otro de 1 año y otro más adelante de 1 año. Entonces, nosotros sabemos ahora que hoy en día mucha gente padece de eso, cristianos y no cristianos, ¿verdad? Amén. Es una enfermedad emocional que nos ataca y que nos hace vivir momentos muy difíciles en nuestra vida. Entonces yo quisiera hablar de que cómo podemos obtener la victoria sobre la depresión. Amén. ¿Verdad? Buenísimo. Decir, algunos pueden pensar que la única solución que existe quizás sea ir a un psicólogo, ¿verdad? Eso ayuda porque cuando tú vas a un psicólogo, precisamente yo asistí a consultas psicológicas. Y quiero decirte que en ese tiempo, como vivía con mi papá y mi mamá estaba viviendo en la ciudad de Santa Ana, como a 30 kilómetros de acá de la ciudad donde resido actualmente, nadie sabía a esa edad de aproximadamente 18 años, 17, que yo ya estaba sufriendo ya de esa enfermedad. Oh, wow. Es decir, que yo me lo guardaba, pues yo andaba con aquel problema, pero no le decía, papá, fíjate que yo siento esto, mamá, fíjate que yo siento esto, tío, no, yo me lo guardaba. Y entonces lo único que se me ocurrió a mí es ir y decir que iba a una consulta diferente, pero yo iba a donde el psicólogo. Era una psicóloga. Entonces quiero decirte que vivir esa enfermedad sin contársela a un familiar, a un amigo, era algo, como quien dice, era algo más de peso en mi vida, algo que me hacía sentir que estaba aún más encerrado eso sobre mí, en mí, perdón. Entonces quiero decirte que en primer lugar, yo pude vencer la depresión y el primer paso es recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Eso Amén. fue lo primero. Eso Gloria a fue Dios. lo fundamental y el primer paso que yo di para eso. Ahora, eso no quiere decir que ahora recibí a Jesucristo y ya mañana ya había desaparecido eso. Eso era lo que yo quizás hubiera pensado, o otros piensan, pero no. Pasó 1 año desde que yo llegué al Evangelio, un poco más de 1 año. Y yo ya en el Evangelio, y yo en los ayunos, y yo en las vigilias, y yo leyendo libros cristianos, y yo haciendo ejercicio, y yo yendo a jugar básquetbol con mis amigos que me apoyaban. Pero ahí estaba todavía esa situación, ahí estaba. Y yo comentándoles a mis hermanos en aquel tiempo que me dieron mucho apoyo. Tú conoces a Alberto Clavel, Sí, sí, tú sí. conoces a Ricardo Monterrosa, jóvenes que en ese tiempo Dios los usaba mucho en consejo, en palabra, a través de las vigilias que hacíamos. Entonces quiero decirte que había otro hermano también que fue compañero de trabajo mío que, si no sé si te recuerdas, él se llama Carlos Pinto. Sí, Él ahora Carlos Pinto. reside en Santa Tecla y de hecho hoy, este día que estamos acá, yo lo pude ver y saludar, ¿verdad? Y recordé esos tiempos también donde yo le decía a estos hermanos, no solo a él, sino que a los demás que te mencioné, les decía, pero ¿cómo es eso que yo, cuando estoy en la iglesia, siento una libertad tan grande? Lloro, el Señor, yo siento que estoy, pero al salir después del culto, yo siento de nuevo la carga, les decía. Y ellos me decían estas palabras, sigue luchando, que va a llegar el día donde eso va a desaparecer. Y pasaba 1 mes y venía el ayuno, ahí estaba en el ayuno yo, venía la vigilia, ahí estaba en la vigilia. Y así todas las actividades que había, habidas y por haber. Pero no te puedo contar en detalle cómo fue el proceso paso a paso. Pero el primer paso que yo di para poder vencer la depresión fue recibir a Jesucristo como mi Salvador.
Gloria a El Dios. segundo paso es involucrarme en esa vida cristiana, ¿verdad? En esa vida cristiana con todas mis fuerzas, ¿verdad? Porque en ese momento tú sabes que cuando llegamos al Evangelio vivimos el primer amor. O sea, yo estaba viviendo el primer amor, pero en medio de una guerra, en medio de una batalla espiritual fuerte. Wow. Quiero decirte que aquí a la par donde vivimos, en cierta ocasión una vecina que se llama Mary Sandoval, ella escuchó como a las 2 de la mañana aproximadamente un grito tan fuerte mío, y yo declaré algo que está en una canción de Miguel Casina que dice, Satanás, vencido estás. Si te recuerdas de esa canción de Miguel Casina, Sí, sí, que sí. Castillo del Rey lo usaba mucho en dramas. Era porque yo estaba sintiendo aún dormido el ataque de Satanás, la opresión, los pensamientos, la basura que él te pone en la mente cuando estás deprimido. Él te hace sentir que no vales nada. O sea, hay Wow. tanto que él pone, pues. Pero sabes una cosa, a pesar de esa guerra tan fuerte, yo sabía que el que estaba conmigo era mayor que Gloria a eso. Dios. Y contártelo ahorita, quizás ya ha provocado en mí que sienta algo especial, ¿verdad? Porque cuando nosotros hemos pasado por un desierto, por batallas fuertes, el recordar nos hace como estar más agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho y hará en nosotros. El segundo paso, como les decía a los amigos que nos ven y que siguen este ministerio tuyo, es meternos con todo, como dicen aquí en El Salvador, en el Evangelio, ¿verdad? No Amén. ser un cristiano, como dicen, ¿verdad? De banca, ¿verdad? Estar a la expectativa, ¿qué está sucediendo? No, me metí con todo. A pesar de esa enfermedad, a pesar de todo eso, llegué a tener la bendición de estar, quiero decirte, 17 años ocupados en la iglesia, en Wow. diferentes ministerios, sin estar ni un mes de vacaciones, de vacation, como dicen allá, sino que, Sin tu día de descanso, sin tus sábados, sin tu mira, año sabático ni nada. era algo tanto que y a veces yo me recuerdo que venía de mi trabajo y tenía que ir al culto, y después del culto había vigilia, y después de la vigilia al amanecer tenía que ir a trabajar. Así era en ese tiempo la vida de muchos de los que estábamos ahora en la Sí. iglesia. Y entonces quiero decir que el tercer paso para poder vencer la depresión es esperar en Dios. Eso es seguir la batalla, pero esperando en Dios. De que, como dice su palabra, que la guerra es de Dios, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Entonces, estaba leyendo hace un par de horas aquella historia de cuando Josafat fue avisado de que iba a ser atacado no por un ejército pequeño, sino por un ejército grande, ¿verdad? Amén, Grandísimo. amén. Y dice la palabra que Josafat lo primero que hizo fue humillarse y consultar a Dios. Luego dice la palabra que pregonó ayuno. Pregonar ayuno es publicar una cosa con voz alta, ¿verdad? Es decir, vamos a ayunar, y convocó a todo el pueblo de Israel a un ayuno. Y ahí Oh, wow. estaban niños todos. Entonces, poniendo esto en la idea de que cómo vencer la depresión, tenemos que practicar las cosas cristianas que hemos dejado de practicar. El ayuno, la oración, la vigilia, ¿verdad? Y vivir una vida íntegra delante de Dios. Quiero decirte que actualmente, cuando el enemigo quiere poner al menos una pizca, un pensamiento que me pueda provocar depresión, yo ya sé cómo derrotarlo, yo ya sé qué tengo que hacer, y ese es el consejo que quiero dar a los que escuchan y ven este programa, ¿verdad? Amén. Que la depresión en sí es algo difícil de combatir, pero con Cristo todo lo podemos. Con Cristo podemos vencer la depresión más grande, porque hay varios niveles de depresión, ¿verdad? Yo quizás me considero que si fuera del 1 al 5 la depresión, quizás yo estuve en la 3, digo yo,
porque era horrible ir a mi trabajo con un peso en el cuerpo, con una sudoración constante, con una ansiedad, con un temor de estar entre la gente, tantas cosas, con pensamientos en la mente negativos, ¿verdad? Amén. Quiero decirte algo para terminar esta idea. Fíjate que dije que el tercer paso era esperar en Dios, ¿verdad? Amén. Y fíjate que Dios me dio dos experiencias diferentes en cuanto a la liberación de eso. Una, cuando yo iba camino a mi trabajo, allá por el año, estamos hablando del año, yo llegué a la iglesia Elián en el año 91, si no mal recuerdo. 90 fue, yo llegué en 90. Y estoy hablando que allá por el año 92, yo estaba trabajando y andaba ya con esa enfermedad. Y camino a mi trabajo iba caminando de la terminal de Occidente en San Salvador, 10 cuadras hacia, puedo decirte hacia abajo, porque aquí a veces se nos cuesta un poco la orientación, porque no es hacia el norte ni es hacia el sur, quizás al oriente sería pero iba de la terminal hacia abajo, 10 cuadras caminando. Y fíjate que en ese caminar, allí recibí la liberación. Es algo tan inexplicable que de repente tú sientes como que te quitan un peso de unas 100 libras de tu cuerpo, y llego a mi trabajo y todos mis compañeros se me quedaban viendo como sorprendidos de que ya no andaba con aquello cabizbajo, con aquella mirada así toda gacha. Ya llegué con una nueva actitud, sonriente, haciendo bromas, espontáneo. Y yo dije, wow, dije yo, esto ha sido algo que Dios ha hecho en mí. Y comencé yo a darle las gracias a Dios ahí en mi trabajo. Y número 2, después seguí en la batalla porque no había terminado ahí, ¿verdad? Era como el inicio de esa liberación. Y la segunda fue que en una vigilia del departamento de jóvenes del distrito de acá de Ciudad Arce, yo era presidente en ese momento. Y yo le decía al Señor cómo era posible que yo fuera el presidente y anduviera con esa situación aún en mi vida, ¿verdad? Y yo recuerdo que estaba un poco negativo con esa vigilia que iba a haber, porque no se nos había dicho con anticipación. La persona que fue, como digamos, delegada para comunicarnos no lo hizo. Y entonces yo renegaba con los demás directivos, que éramos 4 directivos, de que ¿por qué? Bueno, pero hagamos la vigilia. Pero quiero decirte que ese día de esa vigilia había una campaña de las cuales tú hablabas aquí en la plaza cívica de Ciudad Arce, en el parque que le llamamos también. Sí, sí. Y después de antes de que terminara ya el llamamiento del predicador que estaba ahí, yo me vine para la iglesia y comencé a orar a eso de las 7 de la noche. La vigilia iba a ser a las 9. Y le dije al Señor que me perdonara, que yo estaba renegando por eso. Y recuerdo que ahí tuve un tiempo de oración con Dios. Pero ya para no hacer muy larga esta parte de mi liberación de la depresión, en esa vigilia hubieron 2 hermanos que tú conoces. El hermano Osvaldo Sandoval, alguien que Dios usa mucho en oración, en palabra. Y estaba también el papá de Giovanni Flores. Se me escapa Alberto Flores. Él es uno de mis mentores, sí. Ok, ellos 2 estuvieron en esa vigilia, ¿verdad? Y en el momento que el hermano Flores dice, quiero que hagan un pacto con Dios, quiero que tú le prometas a Dios lo que vas a cumplirle a cambio de lo que tú le pides, ¿verdad? Y yo le pedí eso, liberación y bautismo en el Espíritu Santo. Pasó el tiempo de él oró bien bonito, oramos por nuestros padres, una oración así como dicen, ordenada, ¿verdad? Y luego pasó Osvaldo. Mira, yo realmente, Osvaldo comienza a predicar acerca del Espíritu Santo, o a ministrar, me parece. Y fue algo tan sorprendente que desde la banca donde yo estaba, casi al final, comencé a hablar en lenguas. Ahorita se me quiebra la voz por recordar eso. Comencé a hablar en lenguas, comencé a caminar desde ese lugar hasta donde está el púlpito, pero no paraba de hablar en lenguas. Era una cosa tan real, tan tremenda del Espíritu Santo en mi vida, y era una liberación que obviamente yo la sentía
en mi vida, porque yo había vivido mucho tiempo bajo esas cadenas de la depresión, y ese momento Dios me estaba liberando totalmente, ¿verdad? Y Gloria a desde ese Dios. día, desde esa vigilia, aunque el enemigo quería a veces atacar mi vida, pero yo sabía que ya había sido liberado totalmente de la depresión. Así Amén. que es así mi testimonio referente a esa área de mi vida, ¿verdad? ¿Y qué te parece, qué te parece si en ese momento, así porque en realidad yo estaba recordando, tú me estabas contando ahorita, yo estaba recordando esos momentos tan hermosos de esas campañas donde en realidad el Señor tocaba el corazón de uno y uno pues de alguna manera era ministrado completamente por el Espíritu Santo y que aún lo somos, porque el Espíritu Santo recuerda que está dentro de ti, dentro de mí, con Él estamos llenos, estamos completos, pero aquella persona que está al otro lado de la televisión, al otro lado de una computadora, al otro lado de un celular, que va por la radio y nos va escuchando también. ¿Qué te parece a ti si estás del otro lado? Yo no sé si el Señor ha tocado tu corazón, si en algún momento puede ser depresión, hay depresión mental, depresión física, depresión emocional. Y ahora, ¿por qué no decirlo? Depresión hasta espiritual. En algún Así es. momento tú vas a la congregación y dices, no, yo sin mascarilla no voy, yo sin gel sanitizer, hand sanitizer no voy porque necesito realmente estar protegido cuando en realidad hay un Espíritu Santo que está dentro de nosotros que nos protege desde hace mucho tiempo. Tú y yo no estamos vivos por una mascarilla. Tú que me estás escuchando al otro lado de la pantalla, tú y yo estamos vivos por pura misericordia de Dios. Se llama misericordia. Y si hoy el Señor ha tocado tu vida y el Señor ha dicho en algún momento, yo quiero estar ahí contigo, yo quiero sanar esa depresión, yo quiero sanar esos momentos de soledad, yo quiero llenar esos momentos de soledad, quiero sanar o liberar tu vida de esa esclavitud de pecado, ¿por qué no oras con nosotros? Yo quisiera que nuestro hermano Juan José hiciera esta oración por fe y de fe por aquellas personas que nos pueden estar escuchando y que en algún momento yo sé que el tiempo se nos va y tal vez no es el momento, pero para eso son estos tiempos. Este canal es para bendecir tu vida que me estás escuchando y si tú quieres que oremos por ti, ya sea que no conozcas al Señor Jesús, podemos hacer una oración de fe y ya sea que estés pasando momentos difíciles, como hermanos queremos bendecir tu vida. Mi hermano Juan José, ¿qué te parece si hacemos esa oración de fe para todo aquel que pueda estar Ok, escuchando este bien. programa, pueda recibir y por favor ponnos un mensaje, escríbenos, para nosotros será un testimonio de que estamos siendo usados por el Señor y también para fortalecer ese hermano Juan José, que está alejado, Exacto. a ese joven que de pronto no cree que todo lo que vivimos es hermoso y es maravilloso y lo invitamos a que sea parte de esta bendición. Así es que mi hermano Juan José, ¿qué te parece si para terminar oramos? Ok, oramos. Es tu tiempo. Oramos con esa oración de fe es para que todo aquel que la repita pues pueda entregarle su vida al Señor. Bien, amigo que tú estás viendo este programa, este es un momento muy especial para tu vida. Este es un momento en que Dios te permite tomar la mejor decisión de tu vida. Y esa decisión es recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Yo creo que muchos de los que están viendo este programa tienen diferentes necesidades, tienen diferentes batallas, tienen diferentes circunstancias que les agobian. Pero quiero decirles que se acerquen a Cristo. Él es el amigo perfecto. Él es el amigo que nunca te va a fallar. Ese amigo que siempre está atento 24 horas, los 365 días del año. Ese amigo en este momento te abre los brazos y te dice, ven a mí, acércate a mí. Quiero bendecirte, quiero liberarte, quiero sanar tus heridas, quiero renovar tus fuerzas, quiero darte vida eterna. Este es un momento, amigos, para que ustedes abran el corazón y declaren. Si estás orando en este momento, puedes declarar con nosotros lo siguiente: Jesucristo, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Confieso que he pecado y me arrepiento de mi pecado y te declaro a ti como mi Señor y Salvador.
Amén. Amén. ¿Qué te parece si Amén. oramos por ese corazón que también necesita restauración? ¿Qué te parece si oramos por esa mujer que de pronto calla porque solamente la vemos, que llega a casa, tal vez nuestras esposas o esposa de alguien y está ahí también cargada y tiene depresión? ¿Qué te parece si oramos por ese joven o ese niño que de pronto está pasando por depresión y también lo ignoramos y solo creemos que tal vez es una mala actitud, pero de pronto están pasando momentos difíciles también en su vida? Y por esa jovencita que está aturdida en muchos pensamientos difíciles. ¿Seguimos orando? Sí, claro. A ti, joven que nos escuchas, a ti, niño que quizás también puedas ver este programa, a ti, padre que quizás tengas un hijo que esté pasando por la depresión, por esa enfermedad emocional, te decimos en este momento que dobles tus rodillas y que comiences a orar por ese hijo, por esa hija. Y a ti, joven que está viviendo esa situación también difícil de la depresión, te recordamos que no hay ninguna situación difícil e imposible para nuestro Dios. Amén. Dios es especialista en cosas imposibles. Dios quiere darte la libertad completa. Amén. Dios quiere sanar y quitar de ti esos pensamientos, esas ideas, esa situación que te agobia. Así que en este momento, cree en el Señor, cree en la obra poderosa, sanadora, libertadora de Jesucristo, y Él hará en tu vida y Él provocará en tu vida esa libertad plena. La Biblia dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Amén, amén. La Biblia dice que Él nos hace verdaderamente libres, ¿verdad? Él no quiere ya verte a ti en esas cadenas. Él quiere vernos libres. Así es que, joven que estás atento a este programa, escucha bien, Cristo te ama y quiere darte la vida nueva y la libertad. Amén. 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 Pues muchísimas gracias. Qué momento más hermoso, qué momento más bello. La verdad que nos encanta hacer esto porque en realidad para eso vivimos, para eso somos. Sino que pues para qué más podría vivir el hombre si no es para hacer la voluntad del Señor, y eso es orar unos por los otros, amarnos los unos a los otros y poder compartir la palabra del Señor. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, por contarnos tu ministerio, y nos gustaría que también te despidieras de esos familiares, de esos amigos que te están viendo y que muy pronto los vamos a seguir viendo. Esta es la primera de muchas, primero Dios, que te vamos a tener en el canal. ¿Y qué te parece si te despides de la gente que te está viendo? Ok, sí, te agradezco, Alex, por la invitación, y así saludo a todos mis familiares que quizás van a ver este programa, a los amigos que tengo en Estados Unidos y aquí en El Salvador. Pues les deseo lo mejor, les deseo pues que ellos estén ya siendo bendecidos si son cristianos, y si no son, pues que ellos reciban a Jesucristo también como su Salvador. Así que bendiciones a todos y hasta luego, ¿verdad? Claro que sí, hasta luego. Pero antes de irnos, cuéntanos, ¿con qué canción vamos a cerrar? Pues cerraríamos con Poderoso Guerrero. ¿Amén? Poderoso Guerrero. Una danza de guerra, ¿verdad? De batalla, ¿verdad? Amén. Pues entonces vamos a cerrar con Poderoso Guerrero. Esto ha sido Good News by Alexander Hércules. Y recuérdate suscribirte, por favor, recuérdate compartir esta programación. Es para expandir el reino del Señor, y que Dios te bendiga. Nos miramos hasta la próxima. Nos vemos. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Alex. Hasta luego. Guerrero es el vencedor, no conoce derrota ni el temor. Poderoso guerrero es el redentor, los demonios
la victoria. Declaramos, y en Él declaramos siempre la victoria. Declaramos, y en Él declaramos siempre la victoria. Poderoso Dios, eres vencedor. Nadie como tú, como tú. Eres el Señor, mi libertador. Nadie como tú, como tú. Poderoso Dios, eres vencedor. Nadie como tú, como tú. Eres el Señor, mi libertador. Nadie como tú, como tú. No hay nadie como tú, Señor. Siempre la victoria. Declaramos hoy. Y en Él declaramos siempre la victoria. Victoria. Y en Él declaramos siempre la